Un escándalo político sacude Valencia y pone en jaque a su líder. El 80% de los valencianos cree que Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, debería dimitir por su gestión de la devastadora dana que dejó 224 muertos y un rastro de destrucción sin precedentes. La presión aumenta mientras las familias exigen respuestas y las encuestas reflejan un rechazo masivo, incluso entre sus propios votantes. ¿Es este el fin de Mazón o un intento de salvar su carrera? ¿Qué opinas de su liderazgo tras esta tragedia? Quédate con nosotros para analizar este caso que divide a la sociedad valenciana. ¿Crees que Mazón debe dimitir o merece una segunda oportunidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. La crisis comenzó con la dana del 29 de octubre, un temporal que arrasó la provincia de Valencia, dejando calles inundadas, hogares destruidos y un saldo mortal que aún pesa en la conciencia colectiva. Mazón, del PP, se enfrenta a duras críticas por su manejo de la emergencia, desde la supresión previa de la Unidad Valenciana de Emergencias hasta su tardía respuesta ante las alertas de la AEMET. La oposición y las asociaciones de afectados señalan que su decisión de eliminar un organismo clave para catástrofes, al que tildaron de chiringuito, agravó el desastre. Mientras, Mazón insiste en que actuó con los datos disponibles, pero la desconfianza crece. ¿Crees que la eliminación de la Unidad Valenciana fue un error fatal? ¿O piensas que Mazón no tenía control total sobre la situación? Comparte tus pensamientos. Las encuestas son implacables. Un 80% de los valencianos, según datos recientes, considera que Mazón debe dejar el cargo, un porcentaje que incluye al 47% de sus propios votantes del PP y al 57,9% de los de Vox. La indignación se desbordó en manifestaciones masivas, con decenas de miles pidiendo su dimisión, mientras el PP pierde apoyo electoral, cayendo al 25,4% en intención de voto frente al 35,3% de las últimas elecciones. Compromís y el PSPV aprovechan la coyuntura, pero la pregunta persiste: ¿es este rechazo un reflejo de la realidad o un arma política? Las familias de las víctimas, como las de los 155 fallecidos iniciales, exigen justicia y culpan a Mazón de negligencia. ¿Crees que las encuestas reflejan el sentir real de Valencia? ¿O piensas que la oposición está inflando el caso? Déjanos tu análisis. Mazón intenta defenderse, afirmando que cuenta con el respaldo de su partido y que su prioridad es la recuperación, no su futuro político. Sin embargo, su ausencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrada de Emergencias durante horas críticas, admitiendo llegar a las 8:28 cuando la alerta llegó tarde, ha alimentado las sospechas. La oposición lo acusa de ocultar información, como su comida con una periodista ese día, y de culpar a la Confederación Hidrográfica del Júcar y al Gobierno central. Incluso su propia consellera, Susana Camarero, descartó la dimisión, enfocándose en las víctimas, pero la presión social no cede. ¿Crees que Mazón está siendo justo al repartir culpas? ¿O piensas que evita asumir su responsabilidad? Comparte tu perspectiva. El caso ha escalado a los tribunales. Un juzgado de Catarroja investiga si la tardanza en enviar alertas masivas pudo evitar muertes, mientras Compromís ha propuesto una votación en las Cortes para forzar a los diputados a posicionarse sobre su dimisión. El PSPV acusa a Mazón de mentir sobre la movilización de bomberos, señalando recortes de 10 millones de euros en presupuestos que dejaron a la región desprotegida. Los sindicatos, como comisiones obreras, exigen responsabilidades y ven su dimisión como inevitable tras una desastrosa gestión. Mazón, por su parte, se autoinculpa al reconocer que una mejor coordinación podría haber salvado vidas, pero descarga parte de la culpa en la falta de información del gobierno central. ¿Crees que la justicia aclarará las dudas? ¿O piensas que Mazón está manipulando su defensa? Déjanos tu opinión. La sociedad valenciana está dividida. Manifestaciones masivas han reunido a más de 130,000 personas gritando Mazón, dimisión, mientras en redes sociales el hashtag #MazónDimisión se viraliza con testimonios de afectados y críticas a su liderazgo. Algunos lo llaman negligente, otros lo ven como víctima de una campaña política de la izquierda. El PP sostiene que la dana fue un fenómeno impredecible, pero expertos como geógrafos señalan que el desarrollo urbano en zonas de riesgo agravó el impacto, algo que Mazón no supo prever. La oposición pide elecciones anticipadas, mientras Vox duda en apoyar un cambio que podría beneficiar a la izquierda. ¿Crees que las protestas reflejan un sentir general? ¿O piensas que hay una agenda política detrás? Comparte tus pensamientos. El impacto económico y social es devastador. La dana dejó daños por miles de millones, y el gobierno central ha aprobado ayudas de 3,765 millones, pero las familias critican la lentitud en la reconstrucción. Mazón promete un plan de recuperación, pero su credibilidad está en entredicho.
La Intersindical Valenciana denuncia que negocios mantuvieron horarios habituales pese a las alertas, y casos de trabajadores llamados a trabajar durante la crisis han indignado a la población. Mientras, el PP resiste, con Feijóo evitando compromisos claros sobre el futuro de Mazón. ¿Crees que el plan de recuperación será efectivo bajo su liderazgo? ¿O piensas que necesita un relevo para restaurar la confianza? Déjanos tu análisis. La crisis política podría redefinir el panorama valenciano. Con el PP debilitado, Vox sube al 17,2% en intención de voto, mientras el PSOE y Compromís buscan capitalizar el descontento. Mazón ha sugerido una reestructuración del Consell, pero muchos ven esto como una distracción. Las familias de las víctimas, con 224 muertos confirmados, exigen un homenaje y respuestas claras, algo que Mazón ha evadido. La tensión entre administraciones autonómica y central complica la coordinación, y la ciudadanía se pregunta si alguien asumirá realmente la culpa. ¿Crees que este escándalo llevará a un cambio de gobierno? ¿O piensas que Mazón resistirá la presión? Comparte tu perspectiva. La narrativa de Mazón ha cambiado con el tiempo. Inicialmente buscó unidad con el gobierno central, pero ahora apunta a la Confederación Hidrográfica y a la falta de datos sobre el Barranco del Pollo, donde muchas víctimas perdieron la vida. Sin embargo, la CHJ desmiente haber desactivado alertas, afirmando que solo proporcionó datos objetivos. Esta contradicción ha llevado a algunos a acusarlo de mentir, mientras otros creen que la complejidad del desastre lo superó. Su comparecencia a las Cortes fue tensa, con críticas por no dar la cara antes, y su equipo borró mensajes en X que intentaban minimizar el riesgo. ¿Crees que Mazón está siendo honesto en su defensa? ¿O piensas que sus cambios de versión lo comprometen más? Déjanos tu opinión. Las protestas no se detienen. Grupos como Intifaya han reactivado su activismo, prometiendo más acciones, y las mascletades de Valencia podrían convertirse en un nuevo escenario de enfrentamientos si Mazón aparece. Las familias de los afectados, con historias de pérdida y abandono, han llevado su lucha al Parlamento Europeo, buscando un escrutinio internacional. Expertos señalan que la falta de coordinación entre administraciones agravó el caos, pero la responsabilidad última recae en quien dirigía la respuesta. Mientras, el PP debate internamente si sacrificar a Mazón para salvar su imagen regional. ¿Crees que las protestas forzarán su salida? ¿O piensas que el PP lo mantendrá por estrategia? Comparte tus pensamientos. El legado de Mazón está en juego. Su popularidad, que alguna vez lo posicionó como un líder fuerte, se ha desplomado, y su negativa a dimitir, a pesar de reconocer errores, lo pinta como obstinado para muchos. La oposición lo ve como un símbolo de negligencia, mientras sus defensores argumentan que la Dana fue un evento excepcional. Las familias, sin embargo, no olvidan los relatos de auxilio ignorado y la tardanza en las alertas. La sociedad valenciana exige transparencia, pero el futuro político sigue incierto. ¿Crees que Mazón dejará un legado de fracaso? ¿O piensas que podría redimirse con una gestión efectiva? Déjanos tu análisis. El debate trasciende fronteras. Algunos ven en el caso de Mazón un ejemplo de las fallas en la gestión de desastres en España, mientras otros lo consideran un caso aislado de mala comunicación. La presión internacional podría influir, pero la decisión final recae en la política local. Con 224 vidas perdidas y un pueblo herido, la pregunta sigue abierta: ¿se hará justicia? ¿Podrá Valencia reconstruirse bajo su liderazgo? ¿Qué crees que debería hacer Mazón para recuperar la confianza? Mira el vídeo, participa en el debate y suscríbete para más análisis de esta crisis que no deja indiferente a nadie. La memoria de las víctimas sigue viva en las calles. Cada manifestación trae nuevos testimonios de familias que perdieron todo, desde casas hasta seres queridos, mientras Mazón se refugia en discursos de unidad que pocos creen. La Intersindical Valenciana plantea acciones legales, y los sindicatos piden un escudo social para proteger empleos, acusando al gobierno autonómico de priorizar el capital sobre las vidas. El PP, por su parte, resiste con la narrativa de que la culpa es compartida, pero la ciudadanía exige un cambio. ¿Crees que las acciones legales tendrán éxito? ¿O piensas que el sistema protegerá a Mazón? Déjanos tu opinión. La polarización crece. En redes sociales, el apoyo a las familias choca con defensas de Mazón, alimentando una guerra de narrativas. Algunos lo culpan directamente de las 224 muertes, mientras otros lo ven como chivo expiatorio de un problema mayor. La oposición aprovecha para erosionar al PP, pero las familias insisten en que su lucha es por justicia, no por política. La falta de un consenso sobre la gestión del desastre deja heridas abiertas. ¿Crees que las redes ayudan a visibilizar la verdad? ¿O piensas que agravan la división?
Comparte tus pensamientos. En conclusión, el caso de Carlos Mazón es un reflejo de las tensiones entre poder, responsabilidad y memoria colectiva. Con un 80% pidiendo su dimisión, investigaciones judiciales en curso y una sociedad herida, su futuro político pende de un hilo. ¿Podrá resistir la presión o cederá ante el clamor popular? ¿Qué papel jugará la justicia en este caso? La respuesta está en manos de los valencianos y sus representantes. ¿Qué crees que debería pasar con Mazón? Mira el vídeo, deja tu comentario y suscríbete para seguir este drama político que sigue evolucionando.